Un hombre millonario abandonó a sus hijos en medio del bosque. No fue un error, ni un accidente. Lo hizo con plena conciencia de sus actos, sin mirar atrás, sin un solo atisbo de culpa. Era un hombre acostumbrado a tenerlo todo: casas, coches, lujos inimaginables, pero no tenía paciencia, ni afecto, ni un gramo de ternura en el corazón. Aquel día, los llevó de paseo, o al menos eso les dijo. Los niños, un chico de 12 y su hermana menor de 8, iban emocionados. No sospechaban nada. El coche negro se adentró por un camino de tierra que se perdía entre árboles altos y sombras inquietantes. Cuando llegaron a un claro, él les dijo que bajaran, que quería mostrarles algo especial. Ellos obedecieron. El hombre les pidió que esperaran, que no se movieran, y volvió al coche. Sin una sola palabra más, cerró la puerta, dio media vuelta, y se marchó. El rugido del motor alejándose fue lo último que escucharon de su padre. Pasaron las horas. La noche cayó con un frío que calaba los huesos. Los niños se abrazaban bajo un árbol, intentando entender por qué su padre no volvía. Fue entonces cuando lo escucharon. El sonido de pasos, pero no humanos. Un animal. Un caballo. Apareció desde la oscuridad. Grande, majestuoso, de pelaje blanco y mirada profunda. No tenía montura, ni bridas, ni marcas. Parecía salvaje, pero no se comportaba como tal. Se acercó lentamente, sin asustarse, como si los hubiese estado buscando. El chico intentó proteger a su hermana, pero el caballo simplemente se detuvo frente a ellos y agachó la cabeza, como si les estuviera pidiendo algo, o invitándoles a hacer algo. La niña, sin miedo alguno, se acercó y acarició su hocico. El caballo dejó escapar un resoplido suave, casi humano. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos pudo explicar. El animal giró sobre sus patas y empezó a caminar, pausado, mirando atrás de vez en cuando, como esperando que lo siguieran. Los niños se miraron. No sabían si debían quedarse o seguirlo. Pero algo en su interior les decía que confiaran. Que ese caballo no era cualquier criatura del bosque. Lo que sucedió a continuación es algo que nadie creería si ellos lo contaran. Los niños, temblando de frío y miedo, decidieron seguir al caballo. No era una decisión fácil, pero tampoco tenían otra opción. El bosque se volvía cada vez más oscuro, más denso, como si los árboles quisieran cerrarse sobre ellos. Pero el caballo abría paso con una calma inquietante, como si conociera cada rincón, cada raíz, cada sombra. Avanzaron durante horas. La niña, agotada, se sostenía del brazo de su hermano. Él, aunque muerto de miedo, no dejaba de observar al caballo, intentando encontrar alguna explicación racional. Pero no la había. Aquello no era normal. Ningún animal salvaje actuaría así, mucho menos con desconocidos, mucho menos en la profundidad de un bosque. Entonces llegaron a un claro. Pero no era como el primero. Este estaba iluminado por una luz tenue que parecía emanar del suelo mismo. En el centro, había una estructura antigua, cubierta de musgo y raíces, casi imperceptible si uno no se fijaba bien. Parecía una cabaña derruida, o lo que quedaba de una. El caballo se detuvo frente a ella y resopló, como si esperara algo. El chico avanzó con cuidado. Empujó la puerta, que apenas colgaba de una bisagra oxidada, y el chirrido resonó como un grito en la noche. Dentro, la oscuridad era total. Pero cuando pusieron un pie en el umbral, unas velas que nadie había encendido comenzaron a iluminarse una a una. No había viento. No había electricidad. Solo fuego, y una sensación punzante en el aire, como si estuvieran siendo observados. Dentro de la cabaña había objetos que no encajaban. Un reloj antiguo detenido a las 3:15, una muñeca con un ojo arrancado sentada sobre una silla, un espejo cubierto con una sábana polvorienta. Pero lo más extraño era el retrato que colgaba en la pared, una pintura de un hombre muy parecido a su padre, pero vestido con ropas del siglo pasado. La niña señaló el cuadro, boquiabierta. «Es papá», susurró. «No puede ser», respondió el chico. «Es imposible». Pero antes de poder decir algo más, un golpe seco hizo temblar el suelo. Venía desde el subsuelo, justo bajo sus pies. El caballo afuera relinchó con fuerza, nervioso por primera vez desde que lo encontraron. Las velas titilaron violentamente y luego, de golpe, todo quedó en silencio otra vez. El chico tiró de la mano de su hermana. «Tenemos que salir de aquí. Ya». Pero justo cuando dieron media vuelta para salir de la cabaña,
la puerta se cerró de golpe tras ellos, como empujada por una fuerza invisible. Intentaron abrirla, golpearla, gritar, pero nada. Y entonces, el espejo cubierto comenzó a vibrar. Un sonido agudo, casi imperceptible, empezó a emerger desde él. La sábana que lo cubría se despegó lentamente, flotando en el aire como si tuviera vida propia, y cayó al suelo revelando un cristal oscuro, que no reflejaba nada, o al menos, no lo que debería. En lugar de su reflejo, vieron una habitación. No una del bosque, ni del presente. Era una sala lujosa, con columnas de mármol, cortinas de terciopelo rojo, y en el centro, un escritorio enorme, con un hombre escribiendo frenéticamente. El mismo rostro que el retrato. Su padre, pero diferente. La niña se acercó al espejo, hipnotizada. ¿Qué es eso? No te acerques, dijo su hermano. No sabemos qué es. Pero ya era tarde. Cuando la niña estiró la mano para tocar el cristal, el espejo reaccionó como agua. Su dedo lo atravesó con facilidad, y al intentar retirarlo, no pudo. El chico la tiró hacia atrás, intentando liberarla, pero el espejo empezó a succionarla lentamente, como si quisiera tragársela. El caballo afuera golpeaba con fuerza la puerta de la cabaña, relinchando con desesperación. Y en el interior del espejo, el hombre del escritorio levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del chico. Y sonrió. Una sonrisa que no era de alivio ni de cariño. Era una sonrisa que helaba la sangre. Una que decía, sabía que vendríais. El chico, sin soltar a su hermana, sintió que algo más lo sujetaba desde el otro lado del espejo. Algo invisible. Algo antiguo. Y entonces comprendió que nada de lo que estaban viviendo era un accidente. Que aquel caballo, aquella cabaña, ese retrato, incluso el abandono de su padre, todo estaba conectado. ¿Y lo que pasó después? Ni siquiera ellos podrían contarlo sin que se les quebrara la voz. El chico luchaba con todas sus fuerzas, jalando del brazo de su hermana mientras sentía que el espejo tiraba con una fuerza imposible, como si una corriente los arrastrara desde las entrañas de otro mundo. El suelo crujía bajo sus pies. Las velas se apagaban una a una. El caballo golpeaba sin cesar la puerta de madera, que parecía resistirse a ceder, como si también formara parte de aquel plan macabro. Pero justo cuando la niña estaba a punto de ser engullida por completo, algo cambió. El caballo soltó un relincho agudo y violento, y en ese instante, la puerta estalló en astillas. Una ráfaga de aire helado barrió la cabaña, derribando muebles, papeles, y la extraña muñeca que cayó al suelo con un chillido espeluznante, como si estuviera viva. El caballo entró como una tormenta. El chico lo vio alzarse sobre sus patas traseras, patear el espejo con una fuerza brutal, y entonces el cristal se hizo añicos, estallando en 1000 fragmentos que no cayeron al suelo, sino que quedaron flotando en el aire, suspendidos como polvo en una atmósfera densa. La niña cayó al suelo, libre al fin, temblando y sollozando. El chico la abrazó con fuerza, sin entender aún si estaban a salvo o atrapados en algo mucho peor. El caballo se les acercó despacio. Ya no parecía el mismo. Su pelaje brillaba con una luz tenue, casi dorada, y en sus ojos no había miedo, ni rabia, sino una tristeza profunda, antigua, imposible de describir. Como si llevara siglos esperando ese momento. Y entonces, de los fragmentos flotantes del espejo, comenzaron a brotar imágenes. No eran reflejos. Eran recuerdos. Instantáneas suspendidas, el padre firmando documentos con prisa, una mujer llorando frente a una ventana, una voz gritando en una lengua que los niños no reconocían, y un sótano, siempre un sótano, húmedo y oscuro, donde algo se movía en las sombras. Los fragmentos giraban a su alrededor, narrando una historia sin palabras, revelando secretos que jamás imaginaron. El caballo los observaba, inmóvil, como si todo aquello fuese una ceremonia. Como si, de algún modo, todo estuviera escrito desde antes que nacieran. El chico intentó tocar uno de los fragmentos, pero el caballo resopló y lo detuvo con una mirada firme. No debía hacerlo. Aquel conocimiento tenía un precio. No estaban listos aún para saberlo todo. La niña, aún sollozando, señaló una imagen. Su padre, mucho más joven, bajando unas escaleras con una vela encendida. El lugar era el mismo que el del sótano de los otros fragmentos. Pero entonces, algo cambió. Desde el fondo de esa imagen, alguien más lo observaba. Una figura encapuchada. Algo no humano. Y lo peor, la figura también los estaba mirando a ellos. No a su padre en el recuerdo. A ellos. Los fragmentos comenzaron a girar más rápido.
El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Y entre el sonido del viento, las hojas que entraban por la puerta destrozada y el crujido de la madera, una voz se escuchó. Grave, lenta, como si hablara desde dentro del bosque mismo. Aún no es el final. El caballo golpeó el suelo con su pezuña. Una vez. 2 veces. Y de pronto, el suelo bajo la cabaña comenzó a temblar. Las raíces bajo sus pies parecían moverse. Y sin previo aviso, la tierra se abrió. Un agujero, perfecto y oscuro, se formó justo en el centro de la sala. Desde él, surgió un olor denso a humedad, a hierro, a algo podrido. Una cadena oxidada colgaba desde la nada, suspendida en el vacío. El caballo la miró, luego miró a los niños. Era claro lo que debía suceder, pero ni el chico ni su hermana sabían si lo que se les pedía era un paso hacia la salvación o hacia algo aún más tenebroso. Y fue entonces, solo entonces, cuando la niña habló de nuevo. «Yo he estado aquí antes», susurró, sin saber por qué lo decía. «¿Qué dices?», preguntó su hermano, con la voz quebrada. «En un sueño, hace mucho. Siempre soñaba con un caballo blanco, y con esta cabaña, y con esa cadena». La mirada del caballo se endureció. Algo en su interior pareció encenderse. El chico lo entendió en ese instante, no era un animal. Nunca lo fue. No del todo. Era un guardián. O un mensajero. O, algo peor. Y en ese momento, la cadena se tensó. Algo la estaba tirando desde abajo. Desde la oscuridad. Algo que acababa de despertar. Lo que hicieron después, lo que eligieron hacer ante aquel abismo. Es algo que solo unos pocos en este mundo podrían comprender. Y ninguno de ellos ha vivido para contarlo. Al menos, no del todo. El sonido de la cadena tensándose era como un lamento. Un chirrido largo, metálico, profundo, que parecía emanar desde lo más recóndito de la tierra. El agujero en el suelo no era un simple hueco, era una grieta viva, un umbral. Y lo que sea que lo habitara, no era de este mundo. El caballo se colocó entre los niños y la abertura, como si quisiera protegerlos, pero su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de anticipación. La niña se aferró al brazo de su hermano con una fuerza inusual. «No quiero bajar», dijo. «Pero algo me llama». «No vamos a bajar», dijo él, con voz firme, aunque no lo sentía así. «No, no tú. A mí me llama». El chico la miró y, por un instante, no reconoció a su hermana. Sus ojos tenían un brillo distinto, una especie de neblina dorada que parecía vibrar. Era como si algo estuviese despertando dentro de ella, algo que siempre estuvo ahí, dormido, esperando. El caballo bajó la cabeza, resignado. No podía detener lo que estaba por venir. Entonces, entre los fragmentos suspendidos del espejo destruido, uno se iluminó más que los demás. Mostraba una imagen antigua, una mujer en medio del bosque, abrazando a una niña idéntica a su hermana. La misma cara. Los mismos ojos. Era ella, en otro tiempo. El chico retrocedió, incapaz de comprender lo que veía. ¿Qué está pasando? La voz volvió a oírse, esta vez más clara, más cerca. Todo se repite, hijo de la traición. Todo vuelve al origen. La niña se soltó del brazo de su hermano y caminó hacia la cadena. No parecía asustada. No parecía siquiera presente. Era como si alguien la guiara desde dentro. El caballo resopló con desesperación, dio un paso al frente, pero se detuvo. No podía seguirla. Aquella no era su decisión. El chico intentó correr hacia ella, detenerla, pero cuando puso un pie cerca del agujero, un círculo de raíces emergió del suelo, envolviéndole los tobillos y clavándose en su piel como espinas. Gritó, cayó al suelo, y entonces comprendió, la cabaña misma estaba viva. O poseída. O condenada. La niña tomó la cadena. No con miedo, sino con reverencia. Y al hacerlo, el agujero cambió. Ya no era oscuridad. Ahora se veía dentro de él una escalera de piedra, antigua, que descendía serpenteando en espiral. El aire cambió de temperatura. No era frío. No era calor. Era como estar bajo el agua. ¿Qué vas a hacer?, gritó el chico. Lo que ya hice antes, dijo ella, sin girarse. Y bajó el primer escalón. A cada paso que daba, el bosque se transformaba. Afuera, el cielo se volvió púrpura. Las hojas de los árboles se tornaron negras. El caballo soltó un lamento triste, más parecido al llanto humano que al sonido de un animal. El chico gritó su nombre, una y otra vez, pero ella no respondía. Solo bajaba.
cada vez más hondo. Y entonces, los fragmentos flotantes del espejo empezaron a estallar uno por uno, como si el tiempo mismo se estuviera deshaciendo. Cada estallido traía consigo un sonido, una visión, una imagen fugaz, un ritual, una traición, un juramento, un sacrificio. Todo parte de algo que había comenzado mucho antes de que nacieran. El último fragmento que quedó flotando no mostraba nada. Solo un fondo blanco, vacío, como si aún no se hubiera escrito lo que vendría después. El chico, atrapado por las raíces, ya no gritaba. Solo miraba hacia la abertura. La cadena colgaba inmóvil. La escalera descendía hacia un silencio absoluto. Y entonces, justo antes de que todo se apagara, un segundo relincho. No del caballo blanco, sino de otro, más grave, más antiguo. Desde lo profundo, algo subía. No era ella, era otra cosa. Y no venía sola. Lo que ocurrió después no figura en ningún libro, en ninguna leyenda, en ninguna canción. Y sin embargo, cada noche, cuando el viento sopla desde el este y los árboles crujen como huesos, hay quien dice que se escucha el sonido de una cadena arrastrándose por el bosque. Una cadena que aún busca a alguien más. El bosque entero pareció contener la respiración. El chico seguía inmóvil, atrapado por las raíces que ahora latían como si fueran parte de un organismo viviente, latiendo al compás de algo que ascendía desde el abismo. El caballo blanco, jadeante, retrocedió unos pasos. No porque fuera cobarde, sino porque reconocía lo que venía. Lo había visto antes. Lo había vigilado durante generaciones. Y ahora, tras siglos de espera, el ciclo volvía a cerrarse. Desde el fondo del agujero, un sonido gutural, profundo, que no pertenecía a ningún ser conocido, se dejó oír. No eran pasos, ni respiración. Era algo más. Un eco denso, como si algo reptara por la piedra, lamiendo los muros con un cuerpo gigantesco y pegajoso. Y cada segundo que pasaba, el ambiente se tornaba más irreal. La realidad misma parecía fragmentarse, como si la cabaña, el bosque y el tiempo estuvieran siendo succionados por una fuerza más antigua que el mundo. El chico sintió que las raíces que lo sujetaban se aflojaban. Ya no intentaban retenerlo. Lo estaban soltando. Pero no era por compasión. Era porque él también tenía un papel que cumplir. Se incorporó, tambaleante, con las piernas sangrando por las espinas. Miró el agujero y vio que la escalera seguía ahí, descendiendo hacia la oscuridad. No había rastro de su hermana. Solo esa sensación penetrante de que algo se acercaba, algo que no caminaba, que se arrastraba. Dio un paso al frente. El caballo resopló con fuerza, colocándose en su camino. ¿Vas a detenerme?, le dijo, con voz rota. Pero el caballo no se movió. Le sostuvo la mirada. En sus ojos no había amenaza. Había miedo. No por él, sino por lo que podría hacer si bajaba. Aquel animal sabía cosas. No necesitaba hablar. Su presencia era un lenguaje completo, lleno de advertencias y memorias. Pero el chico ya no podía ignorarlo. Su hermana estaba allá abajo. Y él no iba a dejarla sola. Avanzó hacia la abertura. El caballo soltó un sonido seco, como si intentara gritar sin tener cuerdas vocales humanas. Aún así, no lo siguió. Simplemente se giró, y con un último relincho, desapareció entre los árboles, tragado por la oscuridad del bosque. El chico bajó el primer escalón. El aire cambió. No había olor. No había temperatura. No había tiempo. A cada paso, la realidad se hacía más densa, como si estuviera caminando hacia el fondo de un océano invisible. Las paredes de piedra que rodeaban la escalera tenían grabados, símbolos que se movían cuando no los miraba directamente, figuras que susurraban su nombre cuando los rozaba con la mirada. Bajó durante lo que pudieron ser minutos o siglos. Y al final, cuando ya no quedaba escalón alguno, encontró un pasillo. Estrecho, agrietado, cubierto de musgo, pero en el centro, una luz. No era natural. No era fuego, ni linterna, ni magia. Era recuerdo. La luz proyectaba escenas flotantes, como si los muros fueran pantallas de memoria. En una de ellas, vio a su hermana, más joven, aún en su cuna, con su padre observándola en silencio. Pero no con amor. Con temor. Como si supiera algo que ella aún no recordaba. En otra escena, la misma niña, en otra vida, bajando por esa misma escalera, en otra era, guiada por el mismo caballo. Y al fondo del pasillo, la puerta. Alta. Negra. Sin pomo. Sin bisagras. Sin fisura alguna.
una sola pieza de piedra. Pero vibraba. Y desde el otro lado, se oía una voz que lo llamaba. Pero no era su hermana. Era él mismo. Su propia voz, susurrándole al oído cosas que no había dicho nunca. Cosas que no sabía que sabía. Secretos enterrados en su sangre, heredados, transmitidos, esperados. La puerta no pedía ser abierta. Esperaba. Porque ya lo conocía. Porque ya había estado allí antes. Colocó una mano sobre ella, y entonces lo supo. Supo porque su padre los había llevado al bosque. ¿Por qué los había dejado? ¿Por qué nunca volvió? No fue por odio. No fue por abandono. Fue por miedo. Porque él también había bajado esa escalera. Porque había visto lo mismo. Y al ver lo que venía, huyó. El chico respiró hondo. Su hermana estaba del otro lado. O lo que quedaba de ella. Y quizá, también, las respuestas. O el fin del mundo. O el principio. La puerta comenzó a abrirse, sin sonido, sin esfuerzo. Solo se deslizó hacia un costado, como si el mismo aire le diera paso. Y lo que vio al otro lado. Es mejor no contarlo. No porque no se pueda. Sino porque, si lo haces, si siquiera lo nombras, algo escucha. Algo que nunca ha dejado ese lugar. Algo que aún está esperando. Y que ahora, sabe que tú también lo sabes. Tras cruzar el umbral, el chico sintió que sus sentidos se fragmentaban. No era un lugar. No era un dentro. Era un plano distinto, una grieta en la lógica del mundo. El suelo era sólido, pero no tenía forma. El cielo, si es que podía llamarse así, no tenía color, sino una pulsación. Todo respiraba, todo latía, como si caminara dentro del cuerpo de una bestia dormida. No había silencio. Tampoco sonido. Había una vibración. Constante. En los huesos. En los dientes. En los pensamientos. Frente a él, una llanura sin horizonte. En medio, una estructura que parecía flotar sin tocar el suelo, un altar, pero deformado. Como si hubiera sido construido con recuerdos. No con piedra, no con madera, con memoria. Rostros que se repetían en sus formas, escenas que se fundían y colapsaban una sobre otra. Y en el centro, sobre una losa negra, su hermana. Estaba acostada, inmóvil, como dormida. Su piel brillaba débilmente con un resplandor tenue, dorado, y su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, casi imperceptible. A su alrededor, figuras. No humanas. No completamente. Eran sombras, alargadas, suspendidas a media altura, con extremidades que cambiaban de lugar con cada parpadeo. Algunas tenían ojos. Otras, bocas. Ninguna hablaba. Solo observaban. El chico quiso correr hacia ella, pero su cuerpo no respondía como antes. Sus pasos eran pesados, como si algo lo sujetara desde dentro, como si el aire se resistiera a su avance. A cada movimiento, una imagen de su propia vida parpadeaba en el aire. Su primer dibujo, la noche en que soñó con un caballo, la vez que oyó discutir a sus padres a través de una pared. Cada recuerdo, como pago por cada paso. Y entonces escuchó la voz. No en el aire. En su mente. Una voz profunda, sin tono, que no se presentaba. Que no pedía permiso. Que simplemente, era. Tú también fuiste elegido. El chico se detuvo, jadeando. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? La respuesta fue instantánea, sin emoción. Esto es lo que queda. De todos. De ti. De los que vinieron antes. De los que vendrán después. Las figuras flotantes comenzaron a moverse en círculo alrededor del altar. Sus sombras se alargaban hasta tocar los bordes invisibles del lugar, como si delimitaran un territorio que no podía cruzarse. El chico dio un paso más y las figuras se detuvieron. La voz volvió a hablar. Ella recuerda. Tú, no. ¿Recuerda qué? Preguntó él, con la garganta seca. Lo que fue. Lo que es. Lo que debe cumplirse. El chico avanzó, empujado por una fuerza que ya no era suya. Todo en él gritaba que debía detenerse, pero la certeza de que su hermana seguía respirando lo arrastraba hacia adelante. Cuando llegó al altar, una de las sombras se apartó. No caminó. No voló. Simplemente desapareció. Y allí, sobre la losa, entre las trenzas de su hermana, había un objeto. Una llave. Pero no era una llave común. No tenía forma definida. Cambiaba con la mirada. A veces era metálica, a veces parecía de hueso. A veces era una rama seca, a veces era un diente. La voz volvió, más fuerte.
Si tomas la llave, ella recordará del todo. Y si no lo hago, despertará incompleta. Y lo que la sigue, vendrá por ambos. Las figuras comenzaron a murmurar. Un sonido apenas audible, como miles de voces infantiles hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Y lo peor es que decían su nombre, una y otra vez, como una letanía, como un conjuro. El chico extendió la mano hacia la llave, pero antes de tocarla, el altar vibró. No como un temblor, sino como un rugido contenido. La superficie bajo su hermana se agrietó. Pequeñas hendiduras que dejaban escapar un humo blanco, denso, que subía lentamente. Y entonces, por primera vez, ella abrió los ojos. No gritó, no habló, solo lo miró. Pero no era la mirada de una niña. Era algo más. Una conciencia vieja, vasta, inhumana, disfrazada en sus ojos verdes. Como si detrás de ellos habitara alguien que recordaba la primera vez que aquel ritual se llevó a cabo. Alguien que había visto nacer y morir soles. Alguien que no necesitaba palabras para exigir. ¿Qué te han hecho?, susurró el chico, retrocediendo. Ella giró la cabeza. Las figuras murmurantes se inclinaron ante ella. El altar se partió en dos. Y desde las entrañas del suelo, una segunda puerta comenzó a elevarse. Pero esta era distinta. No era de piedra. Era de carne. Piel trenzada. Uñas. Ojos cerrados. La puerta respiraba. Y del otro lado, algo golpeó. Una vez. 2 veces. Y en el tercer golpe, la puerta empezó a abrirse. Y lo que emergió del otro lado, aún no tenía forma. Porque aún no había sido recordado. Porque su forma dependía de quien lo viera. Y tú ya has visto demasiado. El chico retrocedió instintivamente. Su cuerpo temblaba, pero no de frío, sino por una certeza visceral. Lo que estaba saliendo de esa puerta no tenía nombre, porque el lenguaje humano no alcanzaba a describirlo sin romperse. Era algo moldeado por el recuerdo colectivo del miedo, por los fragmentos de pesadillas heredadas de generación en generación. Y ahora, eso caminaba hacia él. La puerta de carne palpitaba. Las figuras flotantes se alejaban, murmurando oraciones en idiomas extintos. Algunas se deshacían en ceniza, otras se transformaban en raíces que se hundían en el suelo. Ninguna se atrevía a mirar de frente lo que estaba saliendo. El chico cayó de rodillas. Miró a su hermana. Ella seguía acostada en el altar, pero algo en ella cambiaba con cada segundo. Sus ojos ya no parpadeaban. Su piel se volvía translúcida. Era como si su cuerpo no pudiera contener lo que había despertado dentro. Y entonces, sin saber por qué, lo supo. Esa cosa que venía no era su enemiga. No lo era directamente. Era el resultado de una deuda antigua, de una promesa incumplida, una consecuencia. Y su hermana era la llave no solo para abrir, sino para cerrar. Pero había un precio. La voz, la misma voz que lo había guiado hasta allí, volvió por última vez, más clara que nunca. La cerradura está hecha de sangre. ¿Qué quieres decir? Alguien debe quedarse del otro lado. El chico comprendió. No porque alguien se lo explicara, sino porque era como si la historia se le grabara en los huesos. Cada cierto tiempo, uno de los elegidos debía cruzar. No para escapar, no para vencer, sino para mantener la puerta cerrada. El equilibrio se sostenía por un único sacrificio. Y ese momento había llegado. Miró la llave. Seguía allí, sobre el altar, cambiando de forma, vibrando, tentándolo. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó a su hermana. Ella giró el rostro lentamente y por primera vez desde que despertó, habló. Su voz no era la de una niña. Era múltiple, inmensa. Era ella y muchas más al mismo tiempo. Si lo haces, no volverás. Ya lo sé, respondió él, mirándola a los ojos. Ella extendió la mano. Por un instante, volvieron a ser 2 niños, solos en medio del bosque, temblando juntos. Una última mirada, una última memoria compartida. Luego, el chico tomó la llave. Y el mundo cambió. La estructura vibró con violencia. Las figuras gritaban. La puerta de carne empezó a cerrarse con lentitud, mientras la cosa que salía forcejeaba, golpeaba, se deformaba, intentando pasar. Pero el chico corrió hacia ella, sin dudarlo, y antes de que se cerrara por completo, cruzó al otro lado. Lo último que vio fue el rostro de su hermana. Lloraba en silencio. Lo último que sintió fue el calor de su mano soltándose. Y luego, oscuridad. Silencio. Nada.
Nadie supo lo que ocurrió después. Los que encontraron el claro del bosque meses más tarde hallaron solo ruinas. La cabaña había desaparecido. No había señales del caballo, ni del coche del millonario, ni de los niños. Solo una figura tallada en piedra entre las raíces de un árbol retorcido, dos niños de la mano. Uno de ellos con una llave en la otra. Y aunque muchos lo consideraron una leyenda rural más, los ancianos del pueblo nunca se atrevieron a volver a ese lugar. Porque cuando el viento sopla desde el este, en ciertas noches sin luna, se oye el sonido de pasos en lo profundo del bosque, como de un caballo que busca a alguien. Y justo antes del amanecer, si guardas silencio absoluto, puedes oír una voz lejana, familiar, susurrando tu nombre. Como si alguien del otro lado aún recordara quién eres. Y estuviera esperando que regreses.